Estuvimos viendo ya en el episodio 28 que podemos ganar hipertrofia con isométricos basándonos en la conclusión de varios estudios también del sentido común y la experiencia empírica. Vimos que no todos los isométricos además nos sirven, que hay algunos que son más efectivos que otros. Por ejemplo, no es lo mismo hacer unas planchas abdominales que hacer los famosos si escucháis este podcast, lógicamente que los estamos haciendo famosos aquí, los llamados isométricos activos, que para mí son muy superiores a los pasivos. Es decir, a apretar o tirar de forma estática, sin movernos, no contra la gravedad, sino contra una fuerza inamovible. Estos son los isométricos activos. ¿Y qué hay de la fuerza? Porque vale, muy bien, Pau, en el episodio 28 citabas a todos estos estudios, algunos ejemplos, y veíamos que se puede ganar hipertrofia si se hace con cabeza, y hay esa, igualmente, sobrecarga progresiva como cuando hacemos ejercicios dinámicos, pero con isométricos activos, y aquí está el reto, lógicamente. Es más difícil contabilizar ese tiempo y esa tensión a la vez para sobrecargar progresivamente. ¿Pero qué hay de la fuerza? No he dejado de poner una y otra vez a los ejemplos de Bruce Lee o Alexander Zas ejemplos de personas que ganaron un montón de fuerza entrenando fuerza funcional, entrenando de esta forma, estáticamente, inamoviblemente, con los isométricos pasivos. Alexander Zas, la historia que no dejo de repetir y me encanta es que se escapó de prisión 4 veces, abriendo los barrotes de su celda entrenando exclusivamente con isométricos activos. Porque cuando estaba prisionero, claro, en la celda no tenía pesas, no tenía nada con lo que entrenar. Podría haber hecho unas flexiones, pero el tío entrenaba a forma de isométricos puros. Y no solo es en el pasado, dices, bueno, sí, son personas que de décadas o Alexander Zas de 100 años, ¿no? ¿Qué me vas a decir tú? Pero también tenemos ejemplos en la actualidad de strongmen, o específicamente a Dennis Rogers, que pesando 70 kilos te arrastra vehículos, te arrastra motos y te rompe grilletes de metal, que además no es ningún tipo de truco, sino que es pura fuerza entrenando isométricos activos. Os dejaré en las notas, en las referencias de este episodio, en la descripción, un vídeo como referencia, por si lo queréis ver ahí rompiendo grilletes, ¿de acuerdo? Así que tenemos todos estos ejemplos, tanto del pasado como actuales, de personas que ganaron una fuerza increíble centrándose en estos isométricos activos. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué funcionan? Para hacernos más fuertes. ¿Cómo ganamos más fuerza entrenando isométricos activos? ¿Y qué nos dicen los estudios al respecto? Lo vemos aquí en mi lado biopotencial. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón Mandíbula como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión, porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast, armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. No os voy a mentir, no he encontrado muchos estudios que miraran de cerca la relación de isométricos y fuerza, pero sí existen. Lógicamente, como lo más famoso, el 99% de la gente hace ejercicios dinámicos, los estudios están centrados en esto, pero los isométricos y la fuerza sí existen. Por eso tenemos que basarnos también en la evidencia empírica, los ejemplos de la vida real, en nuestro propio cuerpo y de otros, pero también estudios que nos pueden confirmar por qué puede servir esto o no, ¿no? Y los poquitos que he encontrado son realmente interesantes, para nada despreciables. El primero que quiero mencionar es un estudio de 16 semanas que vio como en el entrenamiento isométrico aumentaba la fuerza absoluta de los sujetos en un 80%. Y ojo, porque esto fue independientemente de que entrenaran con cargas máximas o submáximas, es decir, que incluso con cargas alejadas de su máximo, pudieron ganar fuerza de forma estática, sin moverse, haciendo isométricos. El hecho de que los isométricos activos sean tan efectivos para ganar fuerza es por la llamada curva de fuerza-velocidad,
que nos explica cómo el cuerpo hace la mayor intención de esfuerzo, tirando o empujando, en una situación específica. Y esta situación específica es que ejercemos el máximo de fuerza contra resistencias que no se pueden mover. Y en pantalla, si estáis escuchando este podcast en una situación donde podéis ver la pantalla, te estoy dejando ese gráfico de la curva que estaba mencionando de la fuerza-velocidad, ¿de acuerdo? O si no, lo tienes también para verlo después en las referencias en la descripción de este episodio. Porque todos sabemos que cuando estás haciendo tu 1RM, que es el máximo de peso que puedes hacer a una repetición, es tu máximo, vamos súper lentos. Sabemos, solo con esto, que hay alguna cosa relacionada, ¿no?, con la velocidad y la fuerza. Es que cuanto más vayas a levantar, más lento vas a levantarlo. Es que resulta que las mayores fuerzas del cuerpo son ejercidas cuando el objeto no se mueve en absoluto. Y usando el sentido común encaja. Si cuanto más pesado levantamos, más lento nos movemos, ¿no? A 3 repeticiones del máximo haremos mucha fuerza, a 2 repeticiones aún más fuerza y más lento nos moveremos, a una repe aún más, y a 0 repes con un peso que no podemos mover, aún haremos más fuerza. En cada uno de estos escenarios, a más peso movemos, más lento vamos. Incluso a las 0 repeticiones no vamos ni lentos porque no nos podemos mover. Cuando estás ejerciendo el máximo de tensión, no te estás moviendo. Tiene sentido, todo el sentido del mundo entonces que a 0 repeticiones, donde no hay necesidad de velocidad, 0 velocidad, el cuerpo podrá centrarse en la máxima tensión. Cuando se trata, eso lo sabéis los que hacéis artes marciales, ¿no? Que sabes que para hacer un buen kick y todo eso tienes que estar como relajado para ser explosivo. Cuando se trata de desarrollar fuerza, necesitamos ser capaces de poner mucha tensión en el músculo progresivamente con el tiempo. Pero el cuerpo no nos lo pone tan fácil porque quiere protegernos. Nos hace como de madre sobreprotectora, porque lo único que pone tensión en un músculo es el cerebro. No es que lo hagan las pesas no nos ponen tensión en el músculo, ni el entrenamiento, ni el ejercicio específico en general, ni el plan, ni nada por el estilo, sino que todos estos elementos, en el fondo, son como los vehículos que nos conducen a la tensión. Un buen vehículo, un buen entrenamiento, cantidad óptima de pesas y ejercicio, este vehículo sin una buena red de carreteras no son gran cosa. Y el cerebro es esta carretera. El cerebro es quien nos dará vía libre o no para que esa tensión llegue a los músculos, se active. El cerebro tiene que crear una señal que pasa a través del sistema nervioso haciendo que el músculo se contraiga. Por desgracia, para muchos de nosotros, cuando llegamos a interesarnos por primera vez con el entrenamiento, si no somos de estos niños atletas que han hecho deporte toda la vida, como siempre ha sido mi caso. Yo hacía un poquito de deporte, pero siempre era como prefería hacer cosas más pasivas, ordenador y todo esto. En el momento que nos llegamos a interesar por el entrenamiento o el fitness por primera vez, la mayoría de nuestras conexiones neuronales que nos harían tensionar y estimular bien los músculos tienen una falta de condición terrible por no haber estado haciendo deporte toda nuestra vida. Y cuando te encuentras ahí, parece no importar el volumen de entrenamiento ni las veces a la semana que hagas ejercicio, ni qué ejercicios hagas, ni nada. Porque si tu cerebro tiene problemas para hablar, entre comillas, con tus músculos, lo cual es súper común, nada de lo que hagamos funcionará. Por eso, cuando alguien empieza a hacer ejercicio, no importa tanto lo que haga, sino el hecho de que esté haciendo ejercicio y frecuencia, ¿no? Para que el cerebro aprenda a hablar con los músculos. Al principio, nada de lo que hagamos funcionará en cuanto a esa activación de forma eficiente, al menos durante un tiempo, al menos hasta que se vayan engrasando nuestras tuercas metabólicas. Por eso soy tan fan del método Guise de Groove de Pavel, que funciona súper bien, en el que básicamente no te dice haz esta sesión de entrenamiento, sino que haces mini entrenamientos durante el día. Yo tengo sesiones, como os lo diría, épocas de mi vida en la que me hago unos Guise de Groove, sobre todo para ejercicios que son un poquito más demandantes, como veis, por ejemplo, el front lever, que ya lo hago bien hecho unos poquitos segundos y mi intención pues es ir incrementándolos con el tiempo, ¿no? Cada vez que hago un paseo, hago un Guise de Groove del front lever en el sentido de que una vez cada hora
pues hago un front lever cuando voy a caminar y estoy en el parque y hay unas barras por ahí, ¿de acuerdo? Pero también he hecho esas sesiones en los que hago mini entrenamientos, 6 o 7 mini entrenamientos durante todo el día en el método Gives the Groove. Y en las referencias de este episodio os voy a dejar, en la descripción lo tendréis, un enlace a mi podcast antiguo donde básicamente hablaba extendidamente, y seguro que más adelante os voy a dedicar en el podcast Biopotencial un episodio extendido sobre esto, ¿vale? Pero hasta entonces, hasta que se engrasen bien estas tuercas, es imposible para muchos poner tensión en el músculo y despertar los 4 interruptores de la fuerza del que hablaba en el episodio 23, que también tenéis en la descripción, en las referencias, ¿vale? Ese episodio titulado Las 4 interruptores de la fuerza, hablamos cómo el cerebro tiene que activar estos 4 interruptores para ser eficiente, ser fluido, para comunicarse con los músculos. Y aquí es cuando nos encontramos en una de las grandes ventajas de los isométricos activos, de hacer un empuje o tirón con una fuerza inamovible. Que la gran ventaja es que recondicionamos, además muy rápidamente en comparación con los ejercicios dinámicos, con los isométricos activos recondicionamos esa conexión neuronal que teníamos oxidada de tanto tiempo de no usar. O sea que superar los ejercicios isométricos, es decir, hacer isométricos activos, es una de las formas más seguras, fáciles y eficaces de reconstruir esa conexión entre la mente y los músculos. Mi madre decía, Pau, quiero hacer un poquito de ejercicio. De las primeras cosas que recomiendo es isométricos activos y tensionar para que el cerebro empiece a comunicarse mejor con los músculos. En lugar de tensionar los músculos poco a poco, es como una especie de diluvio de información neuronal. Es algo que permite tensar mucho los músculos. ¿Tensar o tensionar? Creo que tensar es lo que decimos en catalán y tensionar es en español, ¿verdad? El caso es que es algo que permite tensionar mucho más los músculos, mucho más rápido y más fácilmente, haciendo que una vez consigues esa conexión, tu capacidad para tensionar los músculos se dispare. Básicamente se debe a esta curva de fuerza-velocidad que os estaba mencionando, un principio básico de la fisiología muscular. Cuanto más tensión tengas en los músculos, menos podrás moverte. Por eso, los que practicáis artes marciales, como os estaba diciendo hace un momento, sabéis que si quieres ser más rápido y ágil, tienes que estar relajado. Parece una paradoja, ¿no? Pero tienes que estar relajado usando la tensión con moderación y cabeza y durante un segundo solo, ¿no? Si quieres ser rápido. Por contra, si estás intentando mover un objeto súper pesado, como empujando un coche, una roca, lo que sea, tu coche, ¿no?, que se ha quedado sin batería, irás lentísimo porque hay muchísima tensión. Y aquí entramos de nuevo, a continuación, después de dar un poquito de contexto, con los isométricos activos. Mirad, en español, the immediate after effect se traduce como el efecto inmediato posterior, en el que si hacemos un isométrico activo intentando superar una resistencia externa, imaginaros empujar un coche, ¿vale? Si justo inmediatamente después vamos a hacer el mismo ejercicio pero dinámico, es decir, si has estado empujando un coche y de pronto te pones a hacer un press banca, ¿sabéis qué? Inmediatamente ya somos un 20% más fuertes en ese press banca, que es algo que me dije a mí mismo que era una tontería, de esa que solo salen en los estudios, ¿no? De esa un 20% más fuerte, sí, muy bien, en los estudios, en teoría, entre comillas, dicen que sí, pero yo mismo lo probé y me quedé realmente flipando, ¿no? De hacer algunos isométricos activos al principio del entrenamiento en vez de al final, en el día que quiero probar cuál es mi máximo, y es absolutamente increíble. Hay dos cosas que te suben inmediatamente la fuerza o la fuerza. Salen a relucir tu fuerza real si las haces. Una es esto, isométricos activos, solo unos pocos segundos antes de hacer una serie máxima. Y lo otro es las respiraciones Wim Hof. Del Wim Hof algún día hablaremos en cuanto al entrenamiento, ¿vale? Pero esto es algo que también he estado experimentando y es una reducción de la fatiga absolutamente increíble. Solo con esto, sinceramente, te salen muchísimas repeticiones más. Y no es eso de que solo salen los estudios, sino que lo he podido experimentar también en mi cuerpo, ¿no? Al principio estaba súper escéptico, pero estaba completamente equivocado. Este efecto lo he probado en mis carnes, ¿vale? Y sé que aquí algunos os preguntaréis, oye, Pau, si me centro en estos isométricos activos, que me suena todo genial, puedo ganar hipertrofia, puedo ganar fuerza, puedo combinarlos con mi entrenamiento o puedo hacerlos el pilar central de mi entrenamiento, si me da la gana. Puedo hacerlos al principio o lo puedes hacer al final. Si me centro en estos isométricos activos, estáticamente, solo desarrollaré fuerza en ese punto
en el que no me estoy moviendo. Es decir, si haces una flexión en el que haces o un press de banca en el que el isométrico está aguantado en un punto específico, lógicamente porque no te estás moviendo, por eso no tocas otros puntos, la mayoría lo que se imagina es como una especie de barra en la que solo se trabaja la parte intermedia donde estás haciendo el isométrico. Solo te vas a hacer más fuerte en ese rango. Eso es lo que la mayoría se imagina. Pero la respuesta rápida es que no hay por qué preocuparse. Y entiendo de dónde viene la preocupación, porque en el mundo del fitness está manchado por el especificismo, es decir, de ser específico. No es que si haces un ejercicio no tengas fuerza para otros ejercicios, sino que siempre hay un efecto residual, hay mucha más transferencia de lo que la gente se imagina en los isométricos activos. En lugar de pensar en ello como si tuvieras fuerza dentro de un rango específico muy estrecho, con límites definidos en esa barra en la que el isométrico solo te trabaja esa parte en la que estás aguantando estáticamente, es más como lanzar una piedra en un lago, ¿vale? Como si la fuerza se irradia, no sé cómo se pronuncia, a todo tu rango, aunque estés haciendo el isométrico en ese rango específico. O sea que sí impacta a todo el rango de movimiento de manera gradual y paulatina, a pesar de centrarnos en solo un punto específico cuando hacemos el isométrico. Es decir, si solo hicieras isométricos de una flexión en una parte específica a mitad del movimiento, ganarías fuerza en todo el rango, ¿vale? Sí impacta a todo el rango, porque estamos desarrollando más fuerza en ese epicentro, ¿vale? Donde estás particularmente sosteniendo el isométrico, es el sitio donde tiras la piedra en el lago, y a medida que ganamos fuerza y progresamos, esa fuerza, esa piedra que acabas de lanzar, se irradia a todo el lago, a todo el resto del rango de tu movimiento. Es cuando la piedra va rebotando en el agua. Donde personalmente me lo he notado mucho ha sido en la fuerza de la cadera, los glúteos y los isquios. Cuando hago isométricos activos de fuerza máxima, los estoy tensionando en el punto de máxima extensión de rango de movimiento. Pero cuando hago sentadillas o mis saltos pliométricos para entrenar fuerza explosiva, entonces mi estabilidad y fuerza de cadera en la parte inferior de mi movimiento de sentadilla es muchísimo más fuerte. Y esto a pesar de estar en el extremo completamente opuesto cuando hago los isométricos activos. O sea que no es necesario entrenar isométricos en todos los ángulos imaginables o incluso en múltiples ángulos mientras estés consiguiendo la tensión en algún punto intermedio. Probablemente, mientras estés en un punto intermedio, seguramente progresarás de forma, ¿cómo os lo diría? Pues fluida en todo el rango de movimiento. Yo me centro en entrenar esas posiciones donde me siento mejor el músculo. No con la intención de voy a intentar entrenar todos los ángulos o la posición, ni siquiera la posición donde soy más débil, sino donde siento bien el músculo. Si a lo mejor estoy haciendo una flexión en una posición donde noto más los hombros que el pecho o algo así, pues no será el isométrico que voy a intentar progresar, sino que va a ser ese donde me siento mejor en cuanto al músculo o la función que estoy intentando trabajar, más que un sitio específico, porque tengo claro que la fuerza se irradia al resto del rango. Y antes de que os pongáis a hacer isométricos como locos durante 1 hora y media, como si fuera una sesión completa de gimnasio, quiero mencionaros el último estudio que os hará incorporarlos, pero incorporarlos como salpicadura inteligente. Y es que en este estudio se comparó 2 grupos, grupo A y grupo B. El grupo A hacían 15 aguantes isométricos por minuto y el grupo B hacían 2 por minuto. Pues después de 4 semanas vieron que de forma, bastante inesperada, los que hicieron menos cantidad de isométricos por minuto ganó más fuerza a pesar de sentirse menos fatigados. Otro ejemplo de que no siempre más es más, sino que a veces menos es más. Lo dejamos aquí por hoy. Acordaros de mirar mi enlace que tenéis en la descripción, porque tenéis un bonito cupón descuento en mi tienda para productos de biohacking y calistenia, y es una manera de dar soporte a este contenido, que siga creando contenido gratuito para todos vosotros. Y nos vemos en el próximo episodio de Mi Lado Biopotencial.